¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Perdón, ¿cómo han pasado? ¿Cómo está? ¿Cómo les van, chicos? Si me escuchan, por favor. Estaba con problemas técnicos. Buenas tardes, dice. ¿Cómo está? Muy Buenas tardes, Estaba con licenciado. problemas técnicos y ya pude ingresar. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bien, sí, me parece que sí me puede escuchar. Excelente. Bien, chicos, no se olvide, por favor, de registrar la asistencia, ¿no? Estamos cerca de 17 personas y solamente 8 personas han registrado la asistencia, así que, por favor, no nos olvidemos, ¿no? Adicionalmente, por favor, no nos olvidemos de revisar la plataforma, los contenidos, los temas que ya mismo nos vamos a trabajar, ¿no? Por hoy vamos a seguir en el refuerzo académico, ¿sí? Adicionalmente a eso, documentos, pensiones, tener al día para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir dentro del refuerzo académico y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar, ya me regalan un segundito, por favor, ya les comparto pantalla, ¿sí? Bien, antes de avanzar, por favor, no se olviden de registrar la asistencia dentro de la plataforma, ¿sí? La anterior semana nosotros estábamos revisando algunos contenidos importantes y sobre todo directamente hablando de los enfrentamientos de los pueblos bárbaros y sobre todo pues de una cultura importantísima a mencionarlo, ¿no? Que fue el arte o el imperio bizantino. Si bien es cierto, ¿cómo se llamaba el personaje o el emperador que dividió el imperio bizantino? ¿Se acuerdan? 10 en este momento. ¿Cómo se llamaba? El emperador. ¿El Bizantino. emperador? No se llamaba Bizancio el emperador. ¿Cómo se llamaba? Teodosio. Excelente, señorita Ivonne, ¿estoy bien? Sí, dice. Excelente, 10. Ahora, Teodosio dividió el territorio en sus dos hijos. ¿Cómo se llamaban? 10 en este momento. A ver. 10. Arcadio y Honorio. Excelente, 10 más. Muy bien. Si nosotros hablamos del Imperio Bizantino, ¿no? Hablamos pues de un territorio que obviamente fue dividido en su momento por Teodosio, ¿no? Dividió el Imperio Romano en honor a sus dos hijos, Honorio y Acadio, ¿no? De cierta manera, el territorio directamente de Occidente no logró perdurar, mientras que el del Oriente sí, pero con el nombre de el Imperio Bizantino, ¿no? Que logró perdurar cerca de 1000 años más. Ahora, si nosotros hablamos del Imperio Bizantino, ¿cómo se llamaba el emperador que expandió más el territorio o que fue el célebre personaje que generalmente logró contribuir en el crecimiento de su sociedad? ¿Cómo se llamaba ese emperador? 10 en este momento. Si no, ya vamos a hacer un pequeño trabajito para acordarnos. ¿Cómo se llamaba? Señorita Wendy Noroña. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Dígame, por favor, ¿cómo se llamaba el emperador? No me acuerdo, Licen. No Se se llamaba acuerda. Bizantino. Nada, se han olvidado. La otra semana nomás repasamos. Muy bien. Ahora, vamos a realizar un mapa conceptual, ¿ya? Un mapa conceptual acerca del Imperio Bizantino, ¿no? Vamos a realizar en una hoja de papel ministro, con imágenes, con gráficos. Una vez que tengamos listo el mapa conceptual, lo van a tomar una fotografía y me van a enviar a mi WhatsApp, por favor, hasta el próximo viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Hasta el próximo viernes, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a revisar directamente el arte del Imperio Bizantino, ¿no?
Antes de avanzar, el emperador se llamaba Justiniano I, ¿sí? Que generalmente fue el emperador que logró expandir lo que es el imperio bizantino y llegar pues a su máxima apogeo y expresión dentro de ese tiempo, ¿no? Si bien es cierto, Justiniano I realmente fue un emperador bastante enfocado dentro de las obras arquitectónicas, ¿no? Porque él buscaba restablecer el origen, por decirlo así, de las obras de arte que generalmente aparecieron en Roma y se fortalecieron dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Ahora vamos a revisar el arte bizantino. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Scarlett Orozco? Ya. ¿Qué es el arte bizantino? El arte bizantino se decide que era la magia que poseía un artista. Su origen viene del siglo IV después de Cristo. Tuvo unos enlaces muy fuertes con el mundo helenístico y fue una evaluación, o mejor dicho, una continuación del arte paleotricano oriental. Este estilo de arte se desarrollaba en el Imperio Romano del Oriente, donde brotan hasta el siglo XV. Una vez se desarrolla en otros países. Llegó hasta este europea. Varios eventos efectúan sus desarrollos. En lo más notable son el movimiento iconoclasta del siglo XVII y el siglo VI. Ay, no, perdón. El siglo Del XI. siglo VIII y el siglo VI. La ruptura entre la Iglesia del Oriente y la del Occidente. Este arte produce una arquitectura monumental manifestada en sus iglesias, unos epidictos, mosaicos e impresionantes estructuras. Dos ciudades del particular interés hasta el arte bizantino son Bizancio, Constantinopla y Ravenna. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Qué es el arte bizantino? Aquí podemos interpretar de cómo, en este caso, el artista interpreta, en este caso, lo que son las obras, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que en el siglo XIV, obviamente, en el siglo IV, perdón, después de Cristo, obviamente, las formas de expresión prácticamente estaban destinadas a la religión, ¿no? Recordemos que dentro del Imperio Bizantino el cristianismo era la religión que generalmente estaba predominando, ¿no? Aquí también podemos hablar de que aparecen lo que son diferentes movimientos, ¿no? El movimiento iconoclasta y el otro movimiento también que tuvo un conflicto también con ellos fue los iconódulos que se le conoce, ¿no? En donde cada uno de ellos empezaron a tener enfrentamientos religiosos, ¿no? Aquí también podemos rescatar la característica importante de que la iglesia de Oriente y Occidente tuvieron una ruptura. Es decir, porque cada uno de ellos empezó pues a interpretar la religión a su manera. Pero las obras de arquitectura, hablando de las iglesias, de los templos, de los monasterios, generalmente eran los más grandes de aquella época, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué logramos destacar? Está Jesús. Ya, muy bien. ¿Quién más está aquí? De pronto es Juan, Licen. No, casi, casi, pero no. ¿Quién será este personaje? Jesús y los dos discípulos. Excelente, José. ¿La parte de aquí? María. Excelente, Jesús, José y María, ¿no? Miren, justamente están representados directamente en materiales
preciosos, ¿no? Aunque, bueno, no se conserva todo, pero podemos distinguir, pues, que la representación directa siempre estaba en ellos, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer también que las ciudades en donde el arte generalmente logró destacar fue en Ravenna y en Constantinopla. Ravenna y Constantinopla, que generalmente eran sitios en donde prácticamente la religión cristiana había llegado con más fuerza, ¿no? Ahora, también destacamos lo que son los mosaicos. ¿Qué serán los mosaicos? 10 en este momento. ¿Qué son los mosaicos? Eso, los jeroglíficos. Representaciones de pinturas. Ya, muy bien, de pinturas, excelente. ¿Qué más será un mosaico? La escritura que está ahí. Ya, podría ser, muy bien. Los mosaicos también se pueden hacer con escrituras, ¿no? Prácticamente la característica importante... Son unas pinturas así como lo que ponen en las ventanas en las iglesias. Excelente, muy bien. Son decoraciones, ¿no? Utilizando lo que son piedras preciosas. Excelente. Entonces, miren, los mosaicos principalmente aparecieron dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a conocer un poquito acerca del arte o de cómo directamente apareció dentro del Imperio Bizantino, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Pamela Dicao. Presente, Licen. Por favor, historia del arte bizantino. Ok. Espera un momento, Licen, por favor. Este arte surgió por la división que hizo Teodosio a sus hijos y le dejó a Cardio el Imperio del Oriente. Es por ellos por lo que comienza el Imperio Bizantino. Tras la caída del Imperio Romano, que cae en poder de los bárbaros, hace que a la capital del Imperio Bizantino se convierta en la capital de la cultura en el mundo occidental. Es por eso por lo que nace este concepto de arte que posee influencias griegas, romanas, orientales y helenísticas. Este tipo de arte se divide en 4 etapas grandes en las cuales se muestra influencias. Primera edad de oro del Imperio Bizantino va desde el año 527 al año 526. En estos años aparece la iconoclasta. Las discusiones iconoclastas que se prolongaron desde el año 726 hasta el 843, fue una división muy violenta en la que hubo una crisis artística. Fue creada por los iconoclastas hacia los icónulos. Segunda edad de oro del Imperio Bizantino, va desde el año 913 hasta el 1204, en el instante en que los cruzados devastan con Constantinopla. Tercera edad de oro del Imperio Bizantino, va desde el año 1261 hasta el año 1453. Esta edad surge cuando los turcos conquistan Constantinopla. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de la historia del Imperio Bizantino, realmente destacamos también del arte, pero no solamente de Roma, sino también de las culturas, en este caso griegas, orientales y helenísticas, porque si recordamos un poquito, los romanos tomaron el conocimiento de los griegos y obviamente las obras de arte también lo hicieron de esa manera, ¿no? Lo fortalecieron y obviamente dentro del Imperio Bizantino también lo mejoraron con algunas influencias, ¿no? Aquí directamente podemos destacar la primera edad de oro del Imperio Bizantino y que generalmente aparece el movimiento iconoclasta, ¿no? Que básicamente era un grupo en donde mencionaba la representación de los apóstoles y de los santos, por decirlo así, que tenían que ser representados en pinturas, ¿no?
Si bien es cierto, en este caso se manejó de la mejor manera para aquella época y los iconoclastas empezaron pues a fortalecer lo que era su visión religiosa, ¿no? Representando lo que son los apóstoles, santos, personajes, Jesús, José y María, que eran los más representativos, ¿no? Y aquí directamente aparece una fuerte discusión con los iconódulos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos también eran un movimiento, perdón, bastante religiosos, es decir, en la misma religión. Sin embargo, ellos decían que solamente tenían que representar a Jesús, a José y a María, a nadie más. ¿Sí? Entonces empezaron a tener una serie de enfrentamientos con los iconoclastas, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos hablar también de la edad de oro del Imperio Bizantino, la segunda y la tercera edad, en donde básicamente lograron apropiar lo que son conocimientos directamente de los enfrentamientos que llegaron a tener, en este caso con los cruzados y con los turcos otomanos, ¿no? Que al final, obviamente, ellos conquistaron Constantinopla, pero con la finalidad directamente de apropiarse de las formas de cómo ellos expresaban el arte, tanto en la pintura, en la escultura, en la caligrafía y sobre todo, perdón, en la representación, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de cómo era representada la pintura bizantina. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Wendy Noroña, por favor. Ya. Pintura bizantina. En la pintura bizantina destacan los frescos, que son pinturas en las paredes, principalmente de iglesias, las miniaturas para ilustrar libros e iconos, pinturas en paneles. Predominó el tema religioso como las imágenes de Cristo y la Virgen María. Las principales técnicas fueron el mosaico, el temple sobre la tabla, el fresco y la iluminación de manuscritos. Se distingue la pintura bizantina al mosaico por la riqueza de materiales con abundancia de oro y fastuosa ornamentación con una pobreza en el movimiento artístico. Las figuras de los personajes se presentan muy alargadas en pie y con los brazos en una actitud de movimiento o llevando algún objeto. Las vestimentas como que aparecen cubiertas, las personas suelen ofrecer pliegues rectos y paralelos casi verticales. Solo el manto o capa los representa como movimiento y recogido sobre el brazo izquierdo de la figura. El rostro de las personas son representativas con una expresión majestuoso, tranquilo y honesto, con una mirada de frente o a la derecha del espectador. Y sus ojos grandes y abiertos, y por último sus pies pequeños, estrechos y terminados en punta. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, muy bien. No sé si logramos observar esta imagen que tenemos aquí. Ya lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿no? ¿Qué logramos observar de esta imagen? Que están ángeles ahí. Ya, una representación directa, excelente. ¿Qué más logramos identificar? Habla sobre los pliegues de la vestimenta y de los pies. Muy bien, excelente. ¿Qué más logramos identificar? La estructura, los colores. Muy bien, los colores, excelente. Si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Cómo ellos directamente representaban a los santos de origen religioso, ¿no? Dentro del cristianismo aquí podemos identificar a una persona que está sentado directamente en un mundo, lo podemos interpretar, ¿no? Los colores también que son utilizados y la forma alargada como eran representados, ¿no? Y sobre todo directamente aquí podemos observar el rostro que no tiene una expresión, es decir, eran bastante rígidos, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la arquitectura, ¿sí? Arquitectura, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? El señor Paul Sebastián Nevares Russo, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, ¿le ayudo con la lectura? Por favor, arquitectura.
Arquitectura bizantina. En la arquitectura bizantina podemos destacar la construcción de iglesias grandes e imponentes, cuya principal característica fue la presencia de cúpulas sostenidas por columnas, utilizando decoraciones y pinturas religiosas. Dentro de las iglesias es muy diversa y grandiosa, utilizando un plano de la basílica que se heredó de los romanos, un plano circular que se heredó de los mar- martiria y la cruz que se heredó de los griegos. Esta arquitectura se caracteriza por multiplicar los arcos, las cúpulas, las columnas y las bóvedas para conseguir un tamaño mayor. La obra más destacada de la arquitectura bizantina es la Basílica de Santa Sofía, que está en Estambul. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora vamos a buscar directamente la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Miren, prácticamente si nosotros logramos determinar, ¿ya? De Santa Sofía, ¿sí? Para visualizarla. Si bien es cierto, la mayoría de estas características, cuando nosotros viajamos directamente, si estamos aquí en Quito, al centro histórico, la mayoría de estas iglesias cuentan lo que son con cúpulas. Miren, por ejemplo, esta es la imagen representativa de la iglesia directamente de Santa Sofía. ¿Qué logramos observar de esta imagen? Ya que nos haga un poquito más grandecito, ¿sí? Ya parece que eso nos fue la imagen, ¿sí? ¿No? Aquí está, por favor. ¿Qué logramos identificar justamente de esta imagen? La cúpula, Lice. Excelente, muy bien la cúpula. ¿Qué más? Las columnas. Las Los pilares. columnas. Excelente, muy bien. ¿Qué más logramos identificar? Ya, ¿qué más logramos identificar? Si bien es cierto, dentro de la representación directa de la arquitectura bizantina, cabe mencionar que las iglesias deberían ser construidas dentro del centro de las ciudades, ¿sí? Y obviamente aquí podemos identificar que la iglesia de Santa Sofía era la más representativa de ese territorio, ¿no? Si bien es cierto, si nosotros comparamos directamente con las iglesias que tenemos en el centro histórico, prácticamente tienen bastante similitud, ¿no? Sus puertas, lo que son las cúpulas y las columnas a su manera, ¿no? Ahora, vamos a estudiar directamente la escultura bizantina, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita María Escobar, por favor. ¿Estamos ahí? Señorita María Escobar. Esculturas bizantina. La escultura bizantina tiene como caracterizada una influencia oriental, siendo una referente de la degeneración del Imperio Romano Occidental, siendo también era importante en este tipo de artes. Existían dos tipos, la las grande y la pequeña. Esta esculturas harán formales y erráticas y frontales. Todas ellas se caracterizan porque tenían los ojos mirando hacia arriba y muy grandes torres. Las esculturas son de piedras o de mármol y las pequeñas relieves eran creados de marfil. De marfil. Citar como características principales uniformidades, rigideces, falta de
naturalidad, presencia de límites, Líneas líneas genéticas y geométricas. es- estilizadas. Perdón, estoy en el teléfono, sí se me va la pantalla y se viene. Sí, no se preocupe. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. La escultura. Aquí, ¿qué podemos observar en esta imagen, no? ¿Qué logramos observar? Un emperador con su caballo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Los relieves. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Unos angelitos. Ya los podemos interpretar de esa manera muy bien, ¿ya? ¿Qué más logramos representar o observar directamente en estas dos imágenes? Los ángeles, Ya, muy bien. Acá, La Eh, formalidad que tienen. la imagen de San José. ya, excelente, muy bien. Si bien es cierto en la imagen que tenemos aquí a la izquierda, generalmente está representado lo que es un emperador que está justamente en un enfrentamiento. Miren lo que era la dificultad, por decirlo así, de representar lo que era a un animal, con lujo de detalles, ¿no? Aquí tenemos lo que es el símbolo religioso del cristianismo y sobre todo, pues, la representación directa de los ángeles, ¿no? Aquí también tenemos lo que es una representación directa de algunos enfrentamientos, de una lucha, de una guerra, y sobre todo también hace referencia a los animales, en el caso de un león también que se encuentra acá, ¿no? Justamente de la imagen de la derecha, se hace referencia directamente a los apóstoles, ¿no? Y sobre todo, miren cómo eran representados, eran bastante rígidos y cada uno de ellos siempre llevaba algo en sus manos, ¿sí? Llevaba algo en sus manos, la vestimenta, la representación directa de su rostro, ¿no? Pero sobre todo la rigidez que se manejaban dentro de los pies, dentro de su expresión también, ¿no? Y los símbolos, obviamente, que se encontraban en la parte superior. Ahora, los mosaicos básicamente eran los colores y la utilización de materiales preciosos dentro de las pinturas, ¿no? Y las cúpulas generalmente lo eran representados de esta manera, las cúpulas bizantinas. Si nosotros en el caso, como les expresaba, ¿no? Viajamos al centro histórico, la mayoría de estas iglesias cuentan con estas cúpulas, ¿no? Aquí tiene lo que es el símbolo religioso del cristianismo, tenemos colores vistosos, ¿sí? Lo que son los arcos, ¿sí? Tenemos directamente lo que son las columnas y cómo ellos directamente la representaban, ¿no? Ahora, los arcos bizantinos son de herraduras, si ustedes lo pueden ver en estas imágenes. También tenemos lo que son las decoraciones en la parte de arriba, ¿sí? Y también ellos lograron desarrollar su propia columna, ¿no? Cuando nosotros observemos una imagen de esta manera, es una columna bizantina. Sí, ojo, acordarás, porque después cuando tomamos la prueba se saben olvidar. La columna bizantina obviamente estaba de esta manera, ¿no? Y los iconoclastas, obviamente el movimiento religioso que buscaba la representación directamente de la religión, hablando de Jesús, de José y María, ¿no? Aquí directamente los iconoclastas practicaban lo que era el horror vacui que se le conoce. ¿Qué era eso? Era el miedo al vacío. Es decir, todas las imágenes, tanto la pintura, la escultura, tenía que ser representado. Es decir, no debía existir un espacio en blanco. Todo tenía que ser decorado, ¿no? Ahora, si hablamos directamente de las características, obviamente, pues, por parte del el emperador Justiniano I, realmente tuvo su mayor expansión. Hablamos directamente del uso de los colores, hablamos del arte representativo religioso, obviamente representando lo que era Jesús, a José y María, y también tenemos una imagen semejante de cómo estaban dentro de la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Esta parte de aquí, el atrio central, también se hace bastante igual, sí se hace bastante igual a la que tenemos pues en los atrios dentro de la iglesia del Quinche. ¿Hemos ingresado a la iglesia del Quinche alguna vez? Sí. Sí. Excelente, muy bien. Y la mayoría obviamente está decorado por
con colores y con símbolos religiosos, ¿no? Si bien es cierto, aquí también directamente empezaron o siguieron utilizando lo que era el ladrillo y la piedra para realizar estas obras de arte, ¿no? Y finalmente, pues, podemos destacar que dentro del arte bizantino, obviamente las máximas expresiones siempre estaban con la finalidad de representar a su religión, que era el cristianismo, ¿no? Y sobre todo aún fortalecer el origen, hablando del Imperio Romano, que ellos directamente ya lo habían hecho, ¿no? Y dentro del Imperio Bizantino se apropiaron de muchos conocimientos para mejorar el arte, la pintura, la escultura y el trabajar directamente en materiales preciosos, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Lice, yo tengo una duda. Sí, Todavía dígame, no por empezamos favor. el portafolio. Sí, dígame. Sí, estamos, ¿cómo se llama? Todavía no empezamos a trabajar el portafolio. Sí, todavía no, todavía estamos en el refuerzo. Sí, porque busco ya, dicen, gracias. Está muy bien. La próxima semana vamos a tener nuestro último refuerzo, ¿sí? Y de ahí ya sí vamos a entrar directamente a nuestra materia, que nos corresponde a tercero. Ya, Lice. Disculpe, el domingo van a haber clases normal, ¿no? Sí, por favor, el domingo todo normal. Ay, es que, como dice que es eso de ir a sufragar, no sé si pueda coger sus clases, por lo que me toca de ir, estoy lejitos de aquí. Yo vivo por San Juan de Calderón. Muy bien, en ese caso pues estaremos a la disposición directamente del Ministerio de Educación, ¿no? Si tenemos alguna notificación, obviamente pues ya se les hará mención en cada uno de los grupos, ¿no? Pero por el momento fuimos indicados de que tenemos actividad normal. Si en tal caso en esta semana cambia cualquier situación, nosotros ya nos comunicamos en el grupo, ¿sí? Licenciado, Sí, muy buenos días, dígame por favor. en caso de las votaciones, por ejemplo, yo sufrago en Cumbayá. Yo al ir a sufragar y volver, no importaría si yo me conecto a la hora que llegue. ¿Hay algún problema, no? Muy bien, en mi caso, a ver, bueno, en ese caso de igual manera no hay ningún problema, ¿no? Y sí, me comunicaron que las clases son normales con todos los cursos, ¿sí? Bien, entonces cualquier situación, chicos, podemos comunicarnos con el profe Álvaro o en su momento, pues cualquier indicación nosotros ya les comentamos en los grupos. ¿Sí? Listo. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Ahora, regálenme un segundito, por favor. Me voy a descargar la asistencia de cada uno de ustedes, ¿no? Ahora, no creo que a ustedes les tomé una prueba. ¿Me confirman? ¿Les tomé o no les tomé una prueba? Nos mandó a hacer deberes sobre 5 ejemplos sobre de la peste negra. De las enfermedades. De las enfermedades, muy bien. Ahora, no les he tomado una pequeña prueba acerca de de refuerzo académico, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a realizar? Les voy a tomar el día de hoy, ¿no? Pero eso obviamente van a presentar hasta el día viernes. Ahora, esta pequeña evaluación de aquí, sí, ya les voy a compartir directamente al grupo, por favor, para que ustedes directamente lo puedan trabajar, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, quiero que compartan este enlace, ¿ya? Quiero que compartan ese enlace al grupo de WhatsApp, obviamente para que los compañeros que no lograron ingresar puedan directamente trabajar lo que es la evaluación, ¿no? Sí, entonces ustedes al momento de dar clic directamente en ese enlace, les va a salir esto. Sí, escriba qué es el arte bizantino, lo vamos a ir completando directamente en la parte de abajo. Sí, acá nos dice escriba la historia del arte bizantino, de igual manera lo vamos completando. Y al finalizar directamente les va a salir una opción que nos dice enviar. Le dan clic en enviar y directamente ya me llega a mí. ¿Sí? Hasta el próximo viernes. La próxima semana creo que son votaciones, creo que no vamos a tener actividad, pero bueno, con todo tenemos que preguntarle al profe Álvaro, ¿no? Que generalmente está encargado de la coordinación académica. ¿Sí? Pues sí tenemos clases, dijo Lice Margarita. ¿Sí les dijo el profe Álvaro? Sí, que sí tenemos clases, dijo que era normal, dijo, sí nos avisó incluso qué día nomás son los días que no vamos a tener clases.
Ah, ya listo. Bueno, entonces nos vemos ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud acerca de la evaluación? ¿Hasta qué día hay que entregar, Licen, esta evaluación? Hasta el día viernes de la siguiente semana. Ya, gracias, Licen. Listo, nos vamos a quedar hasta ahí, chicos. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben nomás a mi número, por favor. De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Dios- Gracias.